Es cierto que viví en una granja con mis padres, un lugar tranquilo rodeado de árboles, campos abiertos y el sonido constante de la naturaleza. Mi padre y mi madre ya tenían cierta edad cuando me tuvieron. Y por eso era la más joven de la familia. Mis hermanos eran mucho mayores que yo y, con el tiempo, terminé siguiendo sus propias vidas, mudándose a la ciudad o construyendo sus familias. De esta manera, la mayor parte de mi vida la viví solo, en compañía de mis padres, animales de granja y visitantes, ocasionalmente de mis hermanos, pero todos. El fin de año fue diferente. Nuestra granja se convirtió en un punto de encuentro para los familiares y parientes que vinieron a pasar las fiestas con nosotros. Siempre fueron un periodo lleno de mesas llenas, conversaciones emocionadas y el delicioso olor de la comida casera que mi madre preparaba con tanto cariño este año, especialmente el mío. Un tío del campo decidió venir a visitarnos, trayendo consigo a mi primo que tenía la misma edad que yo. Recuerdo ansiedad que sentí cuando me enteré de ella. Yo vendría, ya que crecí prácticamente solo, cualquier visita de alguien de mi edad fue motivo de emoción. Me imaginé los juegos que jugaríamos, las aventuras que tendríamos en los campos y bosques de la granja. No siempre fue lo que tuve, compañía para compartir mi pequeño mundo rural. Cuando llegaron, mi madre y mi padre recibieron a mi tío con abrazos. Cálido era un hombre sencillo, de habla tranquila y sonrisa fácil, con el fuerte acento típico de la región donde mi primo vivía. Allí salió del auto una vez. Un poco tímido al principio al sujetar el mango de la mochila como si no supiera exactamente qué esperar, pero tuvimos que cambiar uno. Mirar de tal manera que apareciera una sonrisa en nuestras caras. Ambos sabíamos que ese final, cada año, la granja se vería diferente, aún mayor cuando se comparte con alguien la promesa de días llenos de diversión. Los secretos intercambiados fueron en aire y no podía esperar para mostrárselo. Ella conoce cada rincón del lugar donde crecí. No había visto a mi primo desde hacía mucho tiempo. La última vez que estuvimos juntos fue cuando corrimos por el patio durante mucho tiempo. Desde la casa de mi abuela inventando cuentos y coleccionando pequeños tesoros que encontramos en el suelo. Ahora que soy un poco mayor, yo me pregunté si todavía tendríamos esto. Conexión tan natural en mi granja. La vida era tranquila, pero a veces solitaria, sin muchas distracciones más que las tareas diarias e historias que mi madre me lo dijo al anochecer. Cualquier visita era bienvenida, especialmente de alguien de mi edad. Así que cuando escuché que mi primo venía, mi imaginación se desbocó, intentando planificar todo lo que pudiéramos hacer juntos. Quise mostrarle el lugar. Solía montar a caballo con mi padre. Árbol enorme cerca del arroyo donde a mí me gustaba sentarme a leer e incluso una casa de madera abandonada en el borde del bosque que siempre me despertaba curiosidad. Mi tío, a su vez, era un hombre reservado, viudo desde hace muchos años. Mis padres nunca se volvieron a casar. Siempre decían que después de perder la esposa decidió centrarse solo en criar a una hija y trabajar duro. Por dentro tenía modales serios, pero siempre sintiendo y una con mirada cansada. Llevaba una mezcla de anhelo y la experiencia de un hombre pocos de palabras, pero cuando habló, su voz profunda parecía contar historias de tiempos pasados, incluso en las oraciones más simples. Me acerqué a ella con curiosidad. ¿Había cambiado mucho? Todavía tendríamos esa conexión de antes, pero un momento de silencio fue suficiente. Intercambiaron miradas y una tímida sonrisa. Que me di cuenta, a pesar del tiempo, algo que todavía estaba allí y yo lo sabía. Esos días a su lado serían especiales. Mi prima era muy diferente de mí mientras vestía ropa sencilla. Siempre cómodo para la vida diaria. En la granja mostró un estilo moderno, con despojado y lleno de piezas de personalidad. Los shorts cortos de moda resaltaron sus piernas largas y bien formadas con cuidado y la blusa ajustada lo dejaba claro. Tenía un cuerpo hermoso con curvas acentuadas que llamaron la atención sobre su figura. El cabello rubio y rizado cayó en ondas perfectas hasta la cintura meciéndose. Mientras se movía, era imposible no hacerlo. Observa el contraste entre nosotras dos. Tenía una postura segura y presencia sorprendente, tan pronto como empezamos a hablar,
noté cómo estaba tu energía atractiva mientras que siempre fui más reservado, acostumbrado a la tranquilidad de la finca y sin mucha experiencia con el mundo exterior. Ella parecía vivir plena de historias y noticias que contar. Después de un rato, sentados a la mesa, tomar café y escuchar a los adultos hablando de la vida, mi prima me miró con una sonrisa emocionada y dijo: te traje algunas cosas. Me sorprendí y sentí curiosidad, no estaba acostumbrado recibir regalos distintos a los míos. Mis padres me lo regalaron en fechas especiales. Metió la mano en su bolso y sacó algunos trozos de ropa. Estaba cuidadosamente doblada, diferente a todo lo que tenía: blusas, pantalones cortos de mezclilla desgastados, modernos. Algunos vestidos que parecían más urbanos que cualquier otra cosa que había usado jamás. Vamos a tu cuarto, quiero ver cómo te queda, sugirió emocionada. Acepté, un poco tímido, pero emocionado por ello. La idea de que camináramos juntos hasta mi habitación. Un espacio sencillo pero acogedor con una cama de madera y una gran ventana que daba al patio trasero. Tan pronto como entramos y ella extendió la ropa sobre él, me acosté y comencé a elegir cuáles quería. Deberías probarlo primero, eres así. Una persona bonita solo necesita vestirse de cierta manera. ¿Qué valoras esto?, me dijo, entregando una blusa ajustada y pantalones cortos parecidos a los de ella. Me sentí La cara se me calienta, nunca había usado ropa. Así que mi estilo siempre ha sido más discreto y, como pasé la mayor parte del tiempo con mis padres y los pocos trabajadores de la granja, nunca estaba muy preocupado por mi apariencia, pero la forma en que hablaba me hizo quererlo. Lo probé pieza por pieza, mirándome al espejo con cierta. Al principio la ropa me pareció extraña, pertenecer a otra persona, pero poco a poco me acostumbré. Mi prima estaba encantada. Cada combinación que funcionó, elogiando mi cuerpo y cabello, diciendo que yo debería prepararme más a menudo y hay más, dijo sacando una pequeña bolsa de aseo. También traje maquillaje de mi bolso, Nunca había estado más nervioso. Nada más que un simple lápiz labial. Mi madre lo usaba de vez en cuando, pero mi prima estaba llena de confianza e insistió. Para que la dejara hacer una transformación en mí o confiara en mí. Te encantará el resultado. Y ahí, entre espejos de risa y telas dispersas a través de la habitación, me di cuenta de que esa visita traería más cambios de los que imaginaba. Mientras mi prima se separó más algo de ropa para mí, intenté sentarme en la cama y miró con una sonrisa traviesa el camino. La de ella siempre estaba relajada, como si estuviera acostumbrada a hablar de cualquier tema sin dudarlo. Yo, por otro lado, siempre he sido más reservado, especialmente cuando el tema era romance. Nunca tuvo novio y mis experiencias se limitaban a miradas curiosas y algunas historias que escuché cuando fuimos a la ciudad. Nunca tuviste novio, ¿verdad?, preguntó de repente. Analizando mi cara al pasar brillo de labios en la mía propia, me sentí. Mi cara se puso caliente, no sabía si era vergüenza o simplemente la incomodidad de hablar de algo que nunca he experimentado. No, nunca respondí intentando parecerlo. Ella rió con indiferencia sacudiendo la cabeza. Como si ya esperara esta respuesta. No hay problema, dijo cruzando las piernas. Y inclinándose ligeramente hacia adelante, pero no sabes lo que te pierdes. La miré con curiosidad, sabía que mi prima tenía más experiencia, que su vida en la ciudad era diferente a la mía, pero nunca me imaginé que ella sería tan abierta al respecto. Ese tipo de cosas y ya has salido con alguien. Pregunté mucho, intentando no parecerlo. Ingenuamente sonrió, de la comisura de su boca brotó un destello. Diversión en los ojos he tenido algunos casos, pero ¿sabes lo que realmente me gusta, hombre? Más maduro, hice una expresión de sorpresa y se dio cuenta. ¿Por qué?, le pregunté con genuina curiosidad. Suspiró como si estuviera a punto de contar un gran secreto porque tienen una forma diferente de decirlo. Se mueve distraídamente en un mechón de pelo. Están más seguros, saben lo que quieren, no juegan como niños. A nuestra edad, te miran de cierta manera,
cada persona habla de manera diferente y saber exactamente cómo tratar a una mujer. Me quedé en silencio por un momento, tratando de absorber esas palabras. Para mí todo eso era un universo desconocido, nunca me había parado a pensar en la diferencia entre un niño y un hombre mayor y mucho menos en lo que mi primo lo describió con tanta fascinación. ¿Y cómo conoces a estos hombres?, pregunté en voz baja, sintiendo que estaba entrando en un territorio completamente nuevo para mí. Ella sonrió de nuevo, así el tiempo de una manera misteriosa. Nosotros siempre encontramos la manera, respondió con un guiño. Me miro en ese momento y me doy cuenta de que mi prima era mucho más. Experimenté más de lo que imaginaba y quizás con ella allí acabaría descubriendo cosas sobre mí que nunca supe, imaginando antes de la mañana siguiente. Me desperté sintiendo la frescura del viento que siempre pasaba por la chácara a primeras horas del día, el olor a tierra. El café húmedo y recién hecho llenó el aire y los pájaros cantaron su canción. Habitualmente me levantaba perezosamente. Todavía me estoy acostumbrando a la presencia de mi primo. Estaba allí la noche anterior, un estado lleno de conversaciones, risas y confesiones que jamás hubiera imaginado compartir con alguien. Después de nosotros, nos arreglamos, fuimos a mi balcón. Mi prima era especialmente hermosa. Esa mañana llevaba pantalones cortos y una blusa ligera que dejaba los rizos de oro suelto brillando al sol. Mientras me sentaba en la silla de madera al lado de la puerta, porque se subió a la pared del balcón, sentado de espaldas a... ¿Por qué patio? Se mece ligeramente. Las piernas en el aire, distraídas. Fue entonces que algo me llamó la atención. El señor custodio, el cuidador de la finca, acababa de... Al llegar al trabajo, estaba con nosotros desde hace muchos años, prácticamente que me entendí como persona, era un hombre. Piel y manos simples marcadas por el sol, endurecidas por el trabajo duro. Para mí, él siempre había sido como un segundo padre. Alguien de confianza que ayudó a mi padre en todo menos esa mañana. Algo diferente ocurrió tan pronto como Custodio entró por la puerta y nos vio en el balcón. Me di cuenta de que detuvo la mirada por un momento. Me decidí por mi prima y, en un breve momento, parecía desconcertado. Caminó más lentamente, como si estuviera asimilando lo que vi. Me levanté y fui para encontrarlo sonriendo. Buenos días, tu custodio. Esta es mi prima, ella vino a pasar a unos días con nosotros. Mi primo se giró ligeramente, apoyando las manos en la pared y mirándolo con una sonrisa casi divertida. Notó su mirada. Inmediatamente el viejo cuidador dudó. Antes de responder, a sus ojos oscuros, acostumbrados a ver más allá de las apariencias, se deslizaron sobre ella de arriba abajo. Abajo no había una mirada cualquiera, el analizado, deteniéndose en los detalles, piernas bien formadas, cintura delgada, volumen de ricitos de oro cayendo sobre los hombros que nunca había visto. Custodio reaccionando así a alguien mío. Su prima notó la atención que había atraído. En lugar de enojarse, decidió jugar con la situación, movida ligeramente, estirando los brazos por encima de la cabeza como que se estira, inclinando su cuerpo de vuelta de manera provocativa. Gesto sutil, pero lleno de intención. Buenos días, señor custodio, dijo la voz. Dulce con un brillo juguetón en sus ojos. Se aclaró la garganta y miró hacia otro lado por un momento. Momento aparentemente incierto sobre cómo reaccionar. Buenos días, por fin respondió antes de estrecharle la mano rápidamente y seguir. Dentro de la finca observé toda la escena en silencio, una mezcla de curiosidad. Y la sorpresa se apoderó de mí. Nunca me imaginé que vería a alguien jugando con el viejo custodio de esa manera y, de qué manera mi primo sabía exactamente qué estaba haciendo antes de que pudiera comentar algo sobre lo que la puerta de entrada acababa de pasar. Abrió y apareció mi padre ajustando el sombrero de paja en la cabeza. Ven conmigo. Voy a recoger algunos plátanos en la plantación de plátanos, dijo. Él, con ese tono emocionado de alguien que... Me encantó compartir las tareas en la granja con nosotros antes de que pudiera reaccionar. Mi prima aplaudió emocionada. ¡Qué bueno! Nunca he recogido plátanos directamente de pie, exclamó, ya levantándose de la pared.
Me sorprendió un poco él. Pensé que tal vez encontraría su entusiasmo aburrido o cansador, pero parecía realmente entusiasmado con la idea de explorar la granja, por supuesto. Custodio iría con mi padre, no podría llevar los racimos de plátanos, solo y como siempre lo hace el cuidador, me ayudó con estas tareas más pesadas. Natural que nos acompañara. Caminamos juntos hasta Bananal, que estaba un poco lejos de la casa. En una parte más densa de la propiedad, grandes hojas de plátano se balanceaban suavemente con el viento y el olor fresco de la tierra mojada. El sol ya se había llevado aire, era más fuerte, iluminando todo con un brillo dorado. Caminé al lado de mi padre mientras mi primo seguía un poco más adelante, al lado del señor Custodio. Noté algo extraño en el aire, las miradas entre ellos no eran nada escandaloso o explícito, pero había una tensión sutil, un juego silencioso pasando entre los dos. Mi primo, aparentemente, movió distraídamente el cabello, se inclinó ligeramente hacia el lado cada vez que hablaba con él y sus sonrisas parecían tener un toque diferente. No solo amable, sino calculador. El señor Custodio, por su parte, sostuvo que postura seria como siempre, pero de vez en cuando la miró de reojo como si traté de no mostrar interés cuando mi padre le habló y él desvió la atención. Un vistazo rápido, pero cuando pensé que nadie veía, sus ojos parecían volver a sentirme atraído por mi primo. Observé todo sin saber exactamente qué. Que pensé que algo estaba pasando allí, aunque sea de manera sutil y pasoa. Mi primo sabía exactamente el efecto que provocó, ya fuera de noche cuando por fin estábamos de vuelta en casa. La cena había sido abundante, mi madre había hecho un delicioso pollo de corral y todos estaban reunidos en el balcón. Hablando de cosas triviales, pero mientras tanto mi cabeza estaba quieta, atrapada en los acontecimientos del día. Si no lo hago, podría olvidar las miradas intercambiadas, entre mi primo y el señor Custodio. Esperé hasta que estuvimos solos en la habitación. Ella estaba sentada en mi cama, peinando sus rizos dorados con los dedos mientras fingía estar ocupada arreglando algo de ropa en la cómoda. El silencio entre nosotros se sentía invitador, por lo que, queriendo preguntar, tomé aire a fondo y, tratando de parecer casual, te pregunté si te fijaste en la forma que tu Custodio te miró hoy y mi prima dejó lo que estaba haciendo por un momento. Pero en lugar de demostrar sorpresa o vergüenza, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Se soltó el pelo y se recostó en la cama, apoyándose en los codos como si estuvieran esperando esta pregunta. Por supuesto, la entendí. Él respondió sin la menor vergüenza, yo estaba. Me sorprendió su naturalidad. Esperaba que al menos lo intentara. Cambiar de tema o actuar como si no fuera el caso. Nada importante, pero no, parecía que sí. Diviértete con lo que hiciste a propósito, continué ahora dando vueltas para enfrentarla. Ella rió suavemente. Un brillo travieso en los ojos, tal vez respondió un poquito, mordiéndose el labio. Más abajo, me senté ligeramente en el borde de la cama, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Prima, ¿con quién estás bromeando? Fuego, dije, cruzando mis brazos. Él puede, tómalo en serio. Ella se encogió de hombros. Todavía con esa sonrisa despreocupada y si lo toma, contraataca arqueando una ceja. Mi expresión debe tener izquierda. Por supuesto que no esperaba esto, responde porque se rió otra vez. Ah, ¿qué es? No es para tirar, de esa manera tan ruda, pero a la vez respetuosa, me encanta probar los límites, confesó, girándose hacia un lado y observando atentamente. Mi mente se volvió un torbellino que nunca había conocido. Alguien como ella, tan segura de sí misma, sin tener miedo de explorar tus deseos, dices. Como si realmente estuviera considerando. Dije esto tratando de entender dónde estaba ella. Yo quería llegar, ella me dio una pequeña sonrisa. Misterioso y estirado en la cama, mirando hasta el techo, si rodaba, me quedé sin palabras por un momento, mi prima. Realmente no hay ningún problema con eso. Y aparentemente disfrutó del juego todo el día. Amaneció sofocante y el calor pronto disminuyó. Se volvió casi insoportable el sol, brillaba fuerte el reflejo en las hojas de los árboles.
y calentando el suelo de tierra de la chácara. Estábamos sentados en el porche cuando mi enérgico primo se dio la vuelta a mí con una sonrisa alegre. ¿Qué tal? Fuimos a Riacho, me sugirió que lo supiera. Exactamente, ¿en qué arroyo estaba? Hablando, estaba un poco más allá del huerto. Rodeado de árboles altos y rocas lisas. El agua siempre estaba fresca viniendo de un. La primavera está más arriba desde temprano. Me encantaba pasar las tardes allí buceando. Y dejar que la corriente me lleve. Pensamientos, buena idea. Estuve de acuerdo, sentimiento. El sudor que corre por la nuca nos atrapa. Unas toallas y seguimos nuestro camino. De la tierra al arroyo, el sonido del agua corriendo mezclado con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, como este. Cuando llegamos, mi prima se quitó la ropa que llevaba encima de su bikini, revelando sus llamativas curvas, a diferencia de mí, que llevaba traje de baño. Sencillamente, parecía haber elegido el bikini más atrevido que había traído. En la maleta, entramos al agua sintiendo el alivio, la frescura inmediata envolviendo nuestro cuerpo. Nos reímos, tiramos agua unos a otros, disfrutando el momento sin preocupaciones. Fue entonces cuando oímos un ruido de pasos. Rompiendo las hojas secas alrededor de la transmite, mi corazón se aceleró por un momento en que pensé que podría ser algo animal, quizás un perro o incluso un ternero extraviado. Pero cuando miramosla en dirección del sonido, ¿qué vimos? ¿Quién era el señor? Custodio se acercó lentamente. Expresión seria como siempre, pero algo en tu mirada parecía diferente. Tu madre es. Te llamamos a casa, necesitamos ayuda. Con el almuerzo dijo, mirando directo a mí. Salió del agua, presionando rápidamente la toalla contra el cuerpo, y miré a mi prima, vamos. Le pregunté con la esperanza de que me lo dijera. Acompañada, pero para mi sorpresa ella solo sonrió y negó con la cabeza. Lo haré. Disfruta un poquito más, dijo, inclinando mi cabeza hacia un lado. Yo era un poco incómodo, pero no insistí. Agarré mi ropa y comencé a caminar de regreso. Hogar sintiendo el suelo cálido debajo de mis pies descalzos. Cuando llegué, vi que mi madre ya no estaba sola, la vecina doña Antonia había llegado. Ella solía venir de vez en cuando para ayudar. Cuando echar una mano con las tareas más difíciles, pesado, y ese día ya estaba con las manos cortando verduras en la mesa. La cocina puede volver al arroyo, hija, dijo mi madre sin quitarle la mirada. Eso que hacía doña Antonia ya soy yo ayudando aquí. Acepté sin pensarlo mucho y me giré de la misma manera. Quería hacerle compañía a mi prima, quizás hablemos un poco más sobre todo lo que habíamos hablado esa noche anterior, pero al acercarme al arroyo, algo me hizo reducir la velocidad. Escuché risa apagada, mi pecho se apretó con una extraña sensación. Instintivamente, me escondí detrás de un árbol espeso sin saber por qué estaba haciendo eso y luego vi al señor Custodio. Estaba en el agua con ella. Mis pies estaban pegados al suelo, como si mi cuerpo ya no respondiera. El corazón latía rápido y el sonido del arroyo, que una vez parecía relajante, ahora resonó como un telón de fondo. Que nunca imaginé presenciaría allí. En medio del agua cristalina, mi primo y el señor Custodio se encontraban en un momento íntimamente, le aseguró firmemente con sus manos callosas descansando sobre su cintura delgada, tirando de ella hacia él. Su expresión no era el típico serio y reservado. Había algo diferente en su mirada. El deseo contenía una vacilación mezclada con la rendición. Mi primo, por otro lado, no parecía en absoluto sorprendido por la situación, por el contrario, tenía una sonrisa, desde la esquina, un brillo travieso en los ojos. Su cuerpo se relajó contra el de él como si estuviera totalmente cómodo en ese juego que ella misma había iniciado. Los movimientos eran sutiles pero cargados de intención, pasó las manos lentamente por la curva de su espalda mientras ella deslizó sus dedos por su pecho trazando pequeños círculos en la camisa. Empapado, miré todo desde atrás del árbol, el pecho subiendo y bajando rápidamente. No supe qué hacer, si debería irse de allí o detenerse. De alguna manera, pero por razón,
me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada del agua. Se podía ver suavemente a su alrededor. Reflejando la luz del sol que pasaba entre las hojas de los árboles, el mundo parecía haberse detenido en ese momento y yo, sin querer, me convertí en espectador de algo que nunca debería haber visto. Cuando al fin se separaron, yo lo supe, lo cual fue mi señal para salir de mi escondite. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado, y me di unos pasos hacia adelante como si el Señor estuviera llegando. Custodio fue el primero en fijarse en mí así. Quien me vio enderezó su postura rápidamente y se aclaró la garganta como si tratara de recuperar la compostura. Su expresión era neutral, pero sus ojos parecían llevar un rastro de algo que estaba tratando de ocultar. Empezó a rascarse la nuca. Entré aquí para detener algunas ramas que estaban. Al caer al agua, se perturbaba la. Actualmente, tu justificación salió a la luz. Deprisa y quizás por cualquier otro motivo, la persona parecía plausible. Pero yo sabía lo que mi primo había visto. El otro lado mantuvo una pequeña sonrisa en su rostro, pero evitaba mirarme directamente. Era como si supieras que he presenciado todo, pero nada en absoluto. Me arrepentí de lo que había hecho. Sentí un agua extrañamente desplazada que antes parecía tan tentadora, ahora parecía tener un peso que yo no tenía. Podría explicarlo, creo que ya es posible. Refrescar. Mi primo de repente dijo, presionando la toalla contra el cuerpo y saliendo del agua, volvamos. Estuve de acuerdo sin decir nada. El camino de regreso a la casa estaba en silencio, ella parecía con calma y sin la menor prisa, como si no me hubiera pasado nada. Al contrario, a un lado sentí que mi mente daba vueltas. Escena esos gestos, las miradas, todo. Se me quedó grabado de tal manera que no pude ignorarlo, pero decidí no hacerlo. Confrontarla, mi prima siempre tuvo una vida muy diferente a la mía. Cuando crecí en la ciudad, sabía cosas que yo nunca. He vivido experiencias que para mí me parecieron distantes, no pude juzgarla como más me interesé. Lo que le preocupaba no era lo que había hecho y sí, lo que eso despertó en mí fue una extraña excitación, una curiosidad que antes no lo sentía así. En un momento, algo dentro de mí estuvo iluminado, haciéndome ver el mundo con otros ojos. Los días pasaron y pronto es hora de que ella y mi tío regresen. La despedida fue cálida, llena de promesas de volvernos a ver en breve, y luego mi rutina volvió a la normalidad, pero por dentro sabía que algo había cambiado.